Buenas noches, esto es Contrapunto, programa de análisis político. Y me da gusto saludar en este jueves 8 de mayo al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, muy buena noche. Marco, me da mucho gusto volverte a saludar en este jueves y agradecido por la invitación. Lo digo así porque vaya tema el que vamos a tratar, es algo que me ha gustado estudiar con el paso del tiempo y pues con ese interés, con esa motivación de que me hayas invitado a tratar este tema, saludo de manera cordial a todo el auditorio que está conformado por las redes sociales y también agradecido por la atención que tienen hacia la realización de este programa, mi querido Marco. Gracias, maestro. Y bueno, efectivamente el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema a nivel internacional sobre la designación del nuevo Papa, Robert Francis Prevost, con la cuestión se designa como León XIV. Así es. Un poco de quién es. Bueno, Robert Prevost, cardenal de los Estados Unidos de Norteamérica, es el nuevo Papa de la Iglesia Católica con el nombre de León XIV. Prevost nació en 1955 en la ciudad de Chicago, Illinois. Prevost también tiene nacionalidad peruana desde 2015, ya que pasó gran parte de su vida religiosa en el país andino, donde fue obispo de Chiclayo hasta el 2023. Con ello, bueno, una designación sorpresa, podemos dejarlo de esa manera porque no estaba considerado dentro de los probables aspirantes a ser el nuevo Papa. No figuraba el nombre del hoy Papa León XIV. Bueno, ¿qué pasó ahí, maestro? ¿Cómo lo define usted en esta situación? Muy buena observación la que haces. Efectivamente, no aparecía entre los mencionados. Yo aquí lo que te contestaría es lo siguiente, que una vez más se cumple la sentencia de esa expresión, vieja expresión popular de la península itálica, en la experiencia que han tenido, en eso me baso, que han tenido los italianos con tantos años de pues haber visto el paso de los papas. Esta frase que recordarás tú también, Marco, cuando se acerca un cónclave, cuando se va a llevar a cabo un cónclave, en esa etapa previa, pues los medios de comunicación, desde antes de que aparecieran los medios digitales, el mundo virtual, ya en la prensa escrita e impresa de los periódicos tradicionales, se veía eso de como sucede en la política, que se empezaban a mencionar nombres. De ahí vino la expresión los posibles papables, pero la expresión en sí italiana dice los que entran al cónclave, papables, en el entendido de que la palabra papables dice o quiere decir son los que están sonando, los que más suenan, los que más se mencionan para llegar a ese máximo cargo de la Iglesia Católica. A la hora de que se da el resultado en el cónclave, resulta que salen no papables. Qué sabia expresión del pueblo italiano. Y esa expresión se ha cumplido una vez más en este cónclave. Efectivamente, vamos a recordar, en este cónclave, y como también haciendo una revisión de todos los cónclaves pasados, y al interior de cómo están constituidos en el Colegio de Cardenales. Actualmente el Colegio de Cardenales tiene un número de los que participaron en la votación, 133, pero hay también grupos que están identificados en una ideología, vamos a llamarla así, en una tendencia ideológica, y esto es histórico. En la historia de la Iglesia Católica y de las elecciones de los papas, así ha estado planteado en la realidad. ¿A qué me refiero? A que en el Colegio Cardenalicio está el grupo con la tendencia progresista, luego hay otro grupo
con tendencia conservadora, y también hay otro grupo de una posición ecléctica, en el entendido también de que el término ecléctico lo debemos entender así como los equilibrados, ¿no? Los que no necesariamente entran a posiciones radicales, pero es la realidad. ¿Y en qué me baso? Porque sé que hay personas que dicen, no, es que no sucede eso, a lo mejor estas personas son muy dogmáticos, ¿no? Pero nomás basta con echar una revisión a los artículos periodísticos nacionales de nuestro país, como del resto del mundo, vaticanólogos de gran prestigio, como es el caso de un vaticanólogo que yo admiro mucho, que se llama Eric Frattini. Hay que leerlo, recomiendo esa bibliografía. Hizo declaraciones muy importantes previas a esta resolución del cónclave de hoy, y resulta pues que los que se mencionaban, cuáles eran los papables, voy a tratar de recordar. Hay un cardenal de origen africano, Sarak, que entiendo que es la posición más radical, ultraconservadora. Finalmente, una vez más, no llegó, y era cuestionador de el desempeño y la política pontificia del Papa Francisco. Ya que estoy mencionando del lado del continente africano, otro de ellos, Tucson, pues también se mencionaba, finalmente no llegó. Luego por el lado del continente asiático, el cardenal Tagle, que también como lo estuvieron difundiendo, no llegó. Un cardenal de los Estados Unidos que siempre tuvo diferencias con el Papa Francisco, Burke, finalmente no llegó. Entonces, lo que hemos visto en los años más recientes es que efectivamente el factor sorpresa es lo que direcciona sobre la elección papal. Robert Francis se escribe Prevets y se pronuncia Privets, esa es la pronunciación, Privets. Entonces, este cardenal, yo te podría decir de entrada lo que percibo. La primera lectura en análisis que yo estoy observando es que recordará a nuestro público, yo quisiera a nuestro público, y tú, mi querido Marco, que recordemos que el Papa Francisco, en la recta final de su pontificado, cómo estuvo haciendo nombramientos de obispos o nombramientos de nuevos cardenales que eran obispos, y les fue dando la investidura de papas o papables en el nombramiento de cardenales. ¿Por qué digo esto así adelantado de la figura de papas? De acuerdo también, es cierto, de acuerdo con el derecho canónico, se supone que del colegio cardenalicio tienen que salir los papables, y de ahí vino otra expresión de la península itálica y de los italianos que dicen son los papas posibles, hablando en plural. Y el derecho canónico dice que para llegar a ser cardenales y para llegar a ser papas o sumo pontífices o papas, para hablar en plural, pues tienen que haber sido obispos, porque los obispos son, antes que todo, los sucesores de los apóstoles. Esto es importantísimo, que no lo perdamos de vista. Es decir, entonces el Papa, aunque tiene la mayor jerarquía, no es de tal importancia que el colegio de cardenales, ¿no? Ahí va algo que sigo contestando a lo que me preguntas. El Papa tiene muchos cargos: jefe de Estado, obispo de Roma, pastor universal de la Iglesia Católica, sumo pontífice, pero también los cardenales, se forma el colegio cardenalicio, que es el cogobierno con el Papa y su equipo de colaboradores. Cardenales viene de la palabra cardi, que quiere decir bisácara. Entonces, ¿cómo se entiende el cardenal? Es el que de repente, cuando está el Papa tomando decisiones, se abre la puerta, se entreabre la puerta
y allí el cardenal se acerca al oído del Papa para hacerle observaciones y para hacerle recomendaciones. Pero me atrevo a decir que más allá de la investidura de cardenales, son los obispos la base jerárquicamente hablando, sobre la cual descansan todos estos mecanismos que se echan a andar, por lo que acabo de decir. Los obispos son los sucesores directos de los apóstoles de Jesucristo. Bueno, ¿qué sucedió entonces? Pues que estamos ante un cardenal hoy investido como papa, que viene de ese equipo del Papa Francisco, que hizo los nombramientos. Ahí se vio muy visionario el Papa Francisco. Lo han hecho otros papas en sus pontificados, de ir haciendo nombramientos para tener mayor control a la hora de la sucesión, en función del que está en papa en funciones a su vez, y que quiere que el sucesor lleve esa misma tendencia doctrinal e ideológica. Lo hizo Juan Pablo II, lo hizo Paulo VI, lo hizo Juan XXIII, y ya ni se diga lo hicieron Benedicto XVI. Juan Pablo I no lo pudo hacer porque pues nada más estuvo 33 días en su pontificado. Entonces este Papa viene con ese visto bueno del Papa Francisco. Pero también ahora sigue la lectura, porque me parece importante que hayas abierto esta entrevista, este diálogo que estamos teniendo con esa pregunta. O sea, ¿qué sucedió? Pues yo lo que estoy observando es que hay como una tendencia a querer mandar un mensaje, te lo decía yo antes de entrar al aire, como una tendencia a querer mandar un mensaje a el gobierno de los Estados Unidos, a Donald Trump, de que hay que calmarse, no hay que tener tanta rispidez, porque también hay que recordar que el presidente Donald Trump, en aquella ocasión que quedó por primera vez y en esta segunda ocasión, pues hubo más diferencias que coincidencias con el Papa Francisco. Y recuerden también, así como habla Donald Trump cuando ya se van a llevar a cabo los funerales del Papa Francisco, como dijo, voy al Vaticano. Ahí están las entrevistas donde declaró, voy al Vaticano, y es que necesitamos que haya un Papa afín a nosotros. Entonces es muy probable que haya ese mensaje, porque ya lo acabas de leer, el Papa pues es nacido en los Estados Unidos, aunque también tiene la nacionalidad peruana. Pero aquí surge una pregunta también, una observación que lanzo al aire para que la reflexione nuestro público. ¿Qué tanto este Papa, y eso pues ahorita es muy reciente, hoy fue el nombramiento, se tendrá que ir viendo con el paso de los días y de los meses, qué tanto este Papa fungirá como contrapeso ante políticas que han llevado la contra a la acción pastoral de la Iglesia Católica a través de los pontífices, como es el caso del Papa Francisco, en que se vio muy bien la diferencia en visión de vida que tenía hacia las políticas de Donald Trump. ¿Qué tanto este Papa va a fungir como contrapeso? Bueno, eso está en función de habrá aquí que atraer elementos tales como, por ejemplo, este Papa es del ala progresista, o este Papa es del ala conservadora, o este Papa es como una forma equilibrada. Probablemente el Papa actual sea una forma equilibrada.
Esta elección, como sucede con otras elecciones, están llenas de símbolos y de mensajes. Estoy de acuerdo cuando el presidente Donald Trump hoy en sus primeras impresiones dijo, dense cuenta, el Vaticano no habló mucho, no quiso comprometerse mucho, y dijo, dense cuenta que el Vaticano ha volteado la mirada nuevamente hacia Latinoamérica. Entonces aquí se presenta una dualidad. Su nacimiento de este Papa en los Estados Unidos, su tiempo que vivió ahí. Yo lanzo otra pregunta en función de esa relación, de esa conexión que tiene con la Unión Americana. Es un Papa que tendrá cierta proclividad más hacia el capitalismo. Ahí lo dejo como pregunta porque lo iremos viendo en su desempeño pastoral, o también será un Papa que por su segunda nacionalidad peruana, también en esa formación, en esa influencia pastoral del Papa Francisco, voltee la mirada hacia el resto del continente americano. Estoy pensando el caso de nuestro país, de la América Central, de la América del Sur. Concluyo esta primera intervención para seguir escuchando tu comentario y lo que me vas a seguir preguntando con esto. Creo yo también en esta otra interpretación de que se ha volteado la mirada hacia esta figura del cardenal Robert Prevost, porque en una crisis en la que está inmersa la Iglesia Católica, porque vaya que si está en crisis la Iglesia Católica, en muchos aspectos estructurales, doctrinales, en el desempeño de la jerarquía católica, y eso ha ido perdiendo, la Iglesia Católica ha ido perdiendo fuerza en el continente europeo, por ejemplo, y ha ido perdiendo fuerza ya en otros países que tenían una tradición católica, que era una bastión, cada uno de esos países a través de sus sociedades, bastión o bastiones hacia la Iglesia Católica, y que han ido perdiendo fuerza. Pues efectivamente el continente americano sigue teniendo un refugio para el catolicismo. Europa pasa, ya sabemos que Europa pasa por un escepticismo, por un relativismo, como lo dijo Benedicto XVI, y entonces está la sede de lo que es la Iglesia Católica en Roma, en el continente europeo, pero es una sociedad que cada vez más se retira de la práctica católica. Entonces hay que voltear la mirada hacia un continente al que se le llamó de la esperanza, con países que siguen siendo de tradición católica, siguen siéndolo, como por ejemplo en primerísimo lugar Brasil y en segundo lugar nuestro país. Entonces eso es lo que habrá que ir viendo en el desempeño de este nuevo Papa, Marco. Sí, exacto, maestro. Bueno, recordando que aparte de que es representante del máximo de la Iglesia Católica, pues es un jefe de Estado más, y en esta cuestión pues tiene que saber precisamente lidiar ahorita con uno de los hombres que de alguna manera están haciendo advertencias muy fuertes y están aplicando sanciones. Me estoy refiriendo a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y bueno, vamos a ver qué pasa eso, y desde luego causa mucho, sabiendo de que Estados Unidos no es un país católico al 100%, entonces por eso también, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Y había diferencias, fíjate, te comparto este dato, grandes diferencias, por ejemplo, con el cardenal Burke y hacia el pontificado de Francisco, sin olvidar, también paradójico, sin olvidar que la Iglesia Católica, la jerarquía católica en los Estados Unidos ha sido una gran aportadora económicamente hablando a la solidez del Vaticano. Y entonces en ese aspecto, en ese sentido, es donde yo pienso que también por ahí va una lectura más de por qué se
dijo, porque si se dieron cuenta, dijo, eso sí dijo el presidente Donald Trump, vean, es un papa estadounidense. Entonces ahí también va un mensaje. Exacto, más que Donald Trump en esa parte de ser de sentirse orgulloso, ¿no? Sentirse orgulloso norteamericano, y es muchas de las cuestiones que esa cuestión pues ha dado de que volver a recuperar ese espacio perdido por parte de los Estados Unidos. Llaman la cuestión esta de la nueva designación del Papa, se asemeja mucho a la película, no sé si ya vio la película Cónclave. Claro. En la película Cónclave, precisamente, pues en las partes de lo que usted comenta, efectivamente de los conservadores, de los liberales, y que de las personas que están por ser el próximo Papa, bueno, nadie de ellos fue designado, y viene un Papa que de alguna forma viene a unificar, haciendo crítica a los conservadores, haciendo crítica a los liberales, y al final, bueno, conservadores y liberales se unen, pues es el indicado, ¿no? y designan a ese Papa que no estaba dentro del marco para ser ese próximo Papa. Una película que usted la puede ver a través de la plataforma de Prime Video, no es publicidad, pero está muy interesante que vea esta película, porque asemeja mucho a lo que se está viviendo hoy en día con la designación de Robert Prevost. Sí, y habría que agregar, está lleno de simbolismos. Por ejemplo, pudimos ver, yo y presté atención, estaba previo a irme a dar un duchazo, pero cuando ya escuché que pues estaba la fumarola blanca allá en la Capilla Sixtina, pues dije, me voy a esperar tantito, y vi la primera intervención oral del Papa cuando salió al balcón central del Palacio Apostólico, en lo que se le llama la logia, así se le llama, logia. Bueno, entonces ahí, ¿qué vimos? Eso me llamó mucho la atención. Yo defino un discurso corto del Papa, un discurso que me pareció, lo tengo que decir, esa impresión hay de un servidor, lacónico, muy lacónico, muy breve, en el que estuvo, pueden ustedes medir en su intervención que tuvo el Papa, mucho tiempo, varias veces mencionaba la palabra la paz. Eso puede ser ya un mensaje de que es un pregonero de paz en el que él se pueda constituir en su acción pastoral. Pero la otra cosa que yo quiero llegar es a que este Papa va a llevar a cabo una labor misionera. Me queda claro eso, va a darle una preferencia a la labor misionera. ¿Por qué razón? Porque pertenece a una de las órdenes religiosas más antiguas en la historia de la Iglesia Católica, que es la orden de los agustinos. Es una orden que ha destacado de manera muy importante en su trayectoria intelectual. Para hacer un poquito de historia, en la conquista de México y luego el proceso de colonización español después de la conquista, y así se fue generalizando con los demás territorios que fue dominando España en aquellos años. Hubo un proyecto político por parte del gobierno español monárquico, hubo un proyecto político, hubo un proyecto cultural y hubo un proyecto religioso, y ahí la Iglesia Católica llegó aparejada con el conquistador español y con el colonizador español, también en el entendido de que cuando digo el colonizador español es cuando ya se fincan las realidades de la Nueva España, el territorio de la Nueva España, y a través de la representación monárquica como lo fue el virreinato. ¿Cuáles fueron esas primeras órdenes religiosas? En este orden que lo voy a citar: franciscanos, agustinos y jesuitas, y después vinieron los dominicos, y así sucesivamente. Entonces
también queda claro que el Papa León XIV es un Papa que va a robustecer la acción misionera de la Iglesia, y vaya que si lo necesita, Marco, por lo que me acabo yo de poner aquí en esta mesa de análisis acerca de que la Iglesia Católica no pasa por un buen momento. Hay una verdadera crisis reflejada en muchos rubros de la Iglesia Católica, y entonces para que pueda volverse a robustecer, a fortalecer, necesita una labor misionera. De hecho, ya algo por ahí está caminando desde el Papa Francisco y creo que también con el Papa Benedicto XVI es una labor misionera. Le surge que lleven a cabo una labor misionera en el continente europeo, y ahí es un verdadero reto, porque estamos hablando de que en el continente europeo están los países, pues vamos a llamarle así, las potencias económicas, los países muy civilizados y que han sido potencias en el plano intelectual. Entonces ahí se va a venir una lucha intelectual, que algo ya lo había descrito el Papa Benedicto XVI, y pues que se necesita volver a las misiones en el continente europeo. Hay que voltear la mirada al continente americano, porque aunque cito dos ejemplos, aunque México, nuestro país, sigue teniendo una tradición católica, pero hemos visto la presencia ya de credos cristianos protestantes que han ido ganando terreno. El caso de los evangélicos, que le van pisando ahí la sombra a la Iglesia Católica, y ahí se encienden los focos rojos. Y aunque Brasil también es una potencia en el terreno del catolicismo, pero el avasallamiento de otros credos en lo que es el sistema de creencias ha ido creciendo también, y eso pues no le conviene a la Iglesia Católica, y sí estoy de acuerdo en que se necesita un papa misionero. Así, ahorita que hablaba usted de sistema de creencias, me viene el nombre de Robert Sara, claro, que todos decían, no, si llega este papa de color, pues iniciará lo que se ha comentado, el asunto del fin del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo dijeron las profecías, y que prácticamente a veces es esta contaminación también que se da de aquellas personas que se dejan llevar por ese tipo de mensajes negativos, porque pues no sabe pues, si sea cierto todo este tipo de situaciones, ¿no?, que se llegasen a presentar. Más sin embargo, pues bien o mal hicieron la campaña sucia, como se dice. Yo creo que influyó eso de porque Robert Sarac es, creo que tú, que eres un lector también fuerte, porque le quiero comentar a nuestro público que Marco es un lector fuerte, sabes perfectamente que no estamos ante un cardenal que se dijera, no, pues es un ignorante, tiene un tinte mediano de intelectualidad, ¿no? Acaba de sacar, previo a este cónclave, acaba de sacar 3 libros que se los recomiendo a nuestro público, donde hace un análisis, una brillante exposición en sus contenidos de la importancia que hay entre la oración, el silencio y la fe, ¿no? Entonces estamos ante un hombre muy preparado, que se ubique más hacia la parte conservadora. Bueno, es que el planteamiento del cardenal Sarac es algo así como más identificado con el Concilio de Trento, en el que hace mención que con la reforma llevada a cabo en el Concilio Vaticano II, de alguna manera se está traicionando a la gran tradición que ha tenido la Iglesia Católica y que marcó un hito, un apéndice muy especial, un espacio muy especial, ese Concilio de Trento, en la visión de vida. Pero eso también entender que pues estamos ahora en el 2025, inmersos en un nuevo siglo, y que los tiempos van cambiando. Creo yo que haya influido algo de eso. Y con relación a esto de las profecías, bueno, mi punto de vista, basado en lo que he estudiado y en la experiencia de vida, que hay que tomar esto de las profecías
con mucha seriedad y con cierta proporción, no, es decir, no tomarlas al pie de la letra. ¿Por qué razón? Fíjate, Marco, y amigas y amigos del auditorio, decían, lo habrán visto en las redes sociales, decían que el Papa Francisco, de acuerdo con las profecías, y empiezan a mencionar muchos nombres, ¿no? Nostradamus, las profecías de San Malaquías, las profecías de la Virgen de Parandal, que el Papa Francisco era ya el último Papa. Esto lo vengo escuchando desde hace un buen tiempo y nada ha pasado, ¿no? Que después del Papa Francisco ya venía un Papa negro. Eso creo yo que también empañó, obstaculizó al cardenal Sarac, ¿no? Yo, en materia de cuestiones de profecías, pienso que hay que tomarlo con la debida distancia, con la seriedad de la debida distancia. A lo mejor por ahí habrá que revisar las profecías de la Virgen de Fátima. Quiero pensar que las profesiones de la Virgen de Fátima, si hubiera que jerarquizar en el orden de importancia, desde mi punto de vista, tienen una mayor seriedad. Así es como lo estoy viendo, y a eso contestaría a lo que me acabas de decir. Así es, maestro. Bueno, todas estas cuestiones que muchas veces también se cae en la parte que la idea es mentalizarse tanto las personas que pues entran en un pánico. Entran en pánico, pero también entran en fanatismo. Y se radicalizan. Se radicalizan demasiado a veces con este tipo de situaciones. Y bueno, lo mejor es que le vaya bien a este Papa que recientemente ha tomado ya lugar como tal, y esperemos en su trabajo. No sé usted qué espera de este Papa. Yo lo que pienso, que bueno que me preguntas eso, primero tiene la enorme tarea, sí, de llevar a cabo las misiones. Hay mucho que misionar, ¿no? Le queda una tarea enorme, sobre todo teniendo a un presidente como Donald Trump, que está alterando el orden mundial en el asunto de los migrantes, ¿no? Ahí la Iglesia Católica tiene una labor muy importante que está haciendo en las misiones. Pero también la Iglesia Católica tiene una labor espiritual, porque estamos viviendo en esa crisis que hay al interior de la Iglesia Católica con los que han sido sus feligreses y con el resto de la sociedad. Hay una crisis de fe, y es ahí hacia donde debe enderezar todos sus esfuerzos la labor misionera en este Papa, que forma parte de su propia formación académica y su propia formación pastoral y teologal. Hay que estar muy atentos. Sí, estoy de acuerdo, ahí también ya entraría, estoy de acuerdo en que haya sido insistente en su discurso inaugural sobre la paz del mundo que estamos necesitando, porque hemos estado viviendo, voy a concluir con esto, una mejor definición no ha podido ser la del Papa Francisco, hemos estado viviendo la Tercera Guerra Mundial, el inicio de la Tercera Guerra Mundial en etapas. Así lo definió el Papa Francisco. Evitemos que venga un proceso gradual de desenlace, de acuerdo con una Tercera Guerra Mundial que a nadie conviene. Ahorita pues tenemos la famosa guerra comercial. Así es. Que desde cuando está tensa entre Estados Unidos y China. Y hay que detener a este señor. Yo desearía en lo personal que este Papa pues sea un acicate para ir deteniendo pues ese afán hegemónico, violentador de derechos que representa, discúlpenme pero lo tengo que expresar, que representa el presidente Donald Trump en su relación con el exterior, con el resto del mundo. Así es, maestro. Pues prácticamente nos estamos despidiendo, maestro. Un último comentario, no sé si quiero agregar algo. El comentario es que hay que estar atentos también a cómo se va a conformar su equipo. Y el equipo también tiene que ver mucho con lo que viene siendo el rumbo que va a tener la Iglesia Católica. Por ejemplo, acuérdense, hay que revisar la estructura burocrática del Vaticano, se les llama dicasterios. ¿Quiénes van a quedar? Son sus colaboradores más cercanos. Hay que revisar
seguramente va a venir una recomposición de los nuncios apostólicos, son los embajadores, para que entienda nuestro público, son los embajadores del Vaticano en el Concierto de las Naciones. Y también, otra de las cosas, un simbolismo que estuvo presente hoy cuando salió a la logia, al balcón del Palacio Apostólico. ¿Se dieron cuenta? No salió con la investidura blanca como lo hizo el Papa Francisco, que renunció a muchos de los protocolos en cuanto a las investiduras. Hoy vimos a este Papa salir con la investidura tradicional como lo hizo Benedicto XVI o XVI. Por ejemplo, la esclavilla roja o morada, más bien como roja, que llevaba aquí en los hombros, que no la utilizó el Papa Francisco porque había renunciado a eso. Luego lo que viene siendo el alba, a los lados, la estola, para que se entienda más, la estola, donde los colores dorados y negros prevalecen, y aparecen a los lados la figura del primer Papa, como así se le considera en la Iglesia Católica, Pedro Apóstol, pastoreando a su rebaño. Y ya no vimos lo que es su calzado, pero a lo mejor va a utilizar el calzado rojo como lo hizo Benedicto XVI. Lo vimos con su solideo blanco, con el resto de la sotana blanca, de las investiduras blancas. ¿Y eso qué nos manda como mensaje? Pues por ahí va un mensaje de que se está regresando también a la investidura tradicional que ha tenido la Iglesia Católica. Es algo así como su traje de presentación, su traje de gala, ¿no? Eso hay que irlo observando. ¿Cómo va a ser la liturgia? Si van a seguir cambios, si se va a hacer más simplista, o se va a voltear la mirada a la riqueza enorme que tiene en materia de liturgia la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está llena de simbolismos. Es a eso a lo que también hay que estar atentos. Gracias, maestro, y bueno, gracias también a nuestros amigos del Imparcial. Rápidamente unos comentarios. Alberto Ruiz dice: nuestro lujo y orgullo para los huatusqueños, catedrático y maestro licenciado Daniel Méndez. Gracias, Alberto. Gracias. Demostrando con sincera humildad lo fuerte y bien informado de sus acertados comentarios. Muy gentil, muy gentil. Gran regalo para mí ese comentario. Susano García: saludos, estimados compañeros y amigos, larga vida a nuestro nuevo Papa, Dios. Saludos a Susano. Igualmente, saludos a Susano. Lo estamos despidiendo, maestro. Gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, gracias por haber sintonizado su programa Contrapunto. Se despide Marco Antonio Jacasolava. Muy buenas noches. Gracias, Marco. Saludos a todos. Saludos a todos.